habíamos dicho, Francisco Martínez nos acompaña. Francisco, muchas gracias por estar con nosotros y compartir. No, muy buenos días para ti y para todos los que nos escuchan. Bueno, sin mayores detalles, Fede Cabras ya se pronunció sobre lo que fueron las medidas económicas del gobierno, pero en todo caso, ¿cuál va a ser el impacto? No se va a medir de un día para otro, esto en 2 meses, 3 meses, muchos pronostican que va más bien a enturbiar la situación económica del país, la va a hacer más aguda. Ustedes como empresarios, como dirigentes empresariales, ¿qué piensan de todo esto? Sí, lo primero que hay que valorar es que el gobierno por lo menos está tomando unas medidas que van en una dirección un tanto diferente, aunque sigue todavía anclado en esa retórica ilógica e infructuosa de la guerra económica y ese tipo de cosas, pero mal que bien está empezando a dar unos síntomas un tanto diferentes. Estamos todavía evaluando y por supuesto tenemos que esperar a ver cómo van a aterrizar, porque estas medidas fueron como que muy a 30.000 pies, con algunas cosas como que muy incompletas, pero sí estamos evaluando y esperando a ver cómo van a aterrizar algunas medidas. Hay muchas interrogantes. Ahora, el impacto inflacionario va a ser evidente, ¿no? No por lo del precio de la gasolina. Lo de la unificación cambiaria obviamente registra una devaluación. Muchos esperaban que la tasa oficial que monopoliza el Estado en divisas iba a ser mucho mayor. La puso en 10 y en una flotante que no se conocen ni siquiera las reglas del juego, cómo va a funcionar ese sistema. Sí, ahí todavía hay muchas confusiones. Por eso es que nosotros de primera mano lo que dijimos, que son más las preguntas que tenemos que el posicionamiento que podamos hacer. Pero definitivamente sí, el tema es que no sabemos si las dos bandas es 10 y 200. Si es 10 y 200, la brecha es muy grande y le deja un espacio muy, muy grande a la especulación y por sobre todo que no permite definir la fijación de precios, porque a qué tasa la vas a registrar. Lo otro que puede ser es un cambio fijo en 10 y el fluctuante puede ser el de CIMADI, pero no sabemos tampoco cuál va a ser la banda. No, porque no la definen, entonces hablan de un sistema de bandas, el de 10 es una banda, eso no es una banda. Los economistas saben muy bien que eso no se maneja así, y los que saben de verdad estas cosas. Ahora, ¿quiénes van a tener la posibilidad de tener acceso a esa banda? No se sabe. No se sabe. El mecanismo no se sabe. No, lo único claro es que el Estado sigue monopolizando las divisas. Dos cosas bien importantes. No se habló de la inflación, no se habló de un plan antiinflacionario y otra cosa, no se habló del pago de la gigantesca deuda que hay con los proveedores internacionales. Precisamente eso es parte de las preocupaciones que tenemos, porque no sabemos a qué tasa va a ser el pago de la deuda a proveedores. Eso sería, si no se mantiene a 6.30, va a ser un impacto fuerte. Ya a 10, con que lo pase de 6 a 10, es un impacto fuerte sobre el capital de las empresas, puedes decapitalizar muchas empresas. Ahora, imagínate que lo hagan a la tasa CIMADI, es un impacto fuerte. No se sabe los mecanismos, cómo lo vas a participar, no se sabe ni siquiera si el gobierno tiene las municiones adecuadas para poder torcerle el brazo a esos intereses especulativos que pueden ir a intervenir en un mercado cambiario, como hasta ahorita lo estamos teniendo en el presente, ¿no? Entonces hay muchas interrogantes en eso. Sí, que no aparezcan las empresas de maletín, que recibieron 25.000 millones de dólares y no se sabe dónde está ese dinero, ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, fíjate, ahí en el camino un proyecto de ley de producción nacional de forma genérica, tiene una especificación mucho más definida, en todo caso, para discutirse en la Asamblea Nacional. Eso de alguna forma plantea, y ya el gobierno ha tenido algún acceso a ese proyecto, pues el retorno a sus antiguos propietarios de empresas expropiadas, de tierras expropiadas, y el gobierno está haciendo un escándalo con eso. ¿Cómo lo evalúan ustedes? ¿Cuál es el problema de regresar a los que producen de verdad sus empresas y sus tierras? Realmente eso es inentendible, eso nunca ha debido salir de las manos y del control de sus dueños. Ideal sería que se lo devolvieran a sus dueños o le pagaran, digamos, el justiprecio por esas propiedades y por esas empresas para entregárselas entonces a personas que de repente sí tienen la capacidad o el interés de reactivar esas empresas. Nosotros tenemos, digamos, un cálculo de que si se llegaran a reactivar las empresas que están en poder del Estado, en forma casi automática, en menos de 60, 90 días, pudiera verse por lo menos entre un 25 o un 30% de más producto en los anaqueles, pero hay que reactivarlos, pero acompañado a eso también tienen que estar las condiciones adecuadas para que el resto del sistema productivo realmente termine de llenar los anaqueles y tengamos el pleno abastecimiento que tuvimos en el pasado, ¿no? Claro, ahora fíjate tú, suponte que ellos se queden el Estado se quede con su ineficiencia histórica, por lo demás registrada no solamente en estos 2 últimos gobiernos de Chávez y Maduro, sino en el pasado también.
que se queden con su ineficiencia. Pero esas empresas que producían, esas tierras que estaban productivas, ¿cuál es el problema, repito, de regresárselas a sus antiguos propietarios? No, en lo absoluto, es una cosa de voluntad política, simplemente. Sí. No tiene ningún tipo de otra lógica, no, realmente no la hay. Ahora, al margen de eso, decíamos antes, un impacto inflacionario. ¿Ustedes han medido el impacto inflacionario de seguir las cosas como están para este año? Bueno, el impacto inflacionario sobre los especialistas es que mínimo de no tomarse las medidas que vayan a los ajustes macroeconómicos y monetarios, pudiera llegar del 500 a 700% la inflación para el 2016, cosa que si ya cerramos en 180 pero en este año 180 cifras del Banco Central de Venezuela. Bueno, pero esas son las oficiales, esas son las oficiales para todo el mundo, son las oficiales. Sean ciertas o sean falsas, esas son las oficiales porque no hay otra cifra. Y lo cierto es que, por ejemplo, el aumento de la gasolina, tú no sabes para dónde van a ir esos recursos adicionales, porque si no van a cubrir el déficit de PDVSA, que está ya más o menos en 12 puntos del PIB, eso es algo que es verdaderamente preocupante, y el del sector público en total está más allá de 20 puntos del PIB, eso es algo que es grosero, es grotesco, ese es el principal síntoma del tema de la inflación que el gobierno tiene la responsabilidad de afrontar. Fíjate, retornando al tema del pago de los proveedores internacionales, ok, vas a tener un dólar a 10, vas a tener unos CIMADI flotando, sabrá Dios cuál será la tasa definitiva, va y viene, pero no dices nada sobre ello. ¿Y quién le va a vender a Venezuela si no pagas la deuda con los proveedores? ¿Vas a ir por el mundo como un...? Es que no sabemos si ya hay algún sistema de crédito que ha podido tener el gobierno para accesar en este momento. Los chinos parece que hablaron claro, que págame lo que me debes. No haya que yo sea buena nota contigo. Porque el gobierno chino, por más de que sea un gobierno de corte socialista comunista, también es un gobierno que sabe la necesidad de la rentabilidad de los negocios. Si no hay rentabilidad de los negocios, realmente no va a haber negocio. Entonces, ese es el problema, que el gobierno se niega a establecer un sistema con rentabilidades para los negocios para que se llenen los anaqueles. Ahora fíjate, Consejo Nacional de Economía Productiva, ¿qué conclusión sacan a esta fecha? Algunos dicen que no van a continuar, otros dicen que se van a retirar, otros dicen que van a continuar participando. ¿De qué ha servido esto? Bueno, y habría que ver cómo van a estar evaluando ahorita estas medidas dentro de ese sistema. A nosotros la única preocupación que tenemos sobre ese tema es que probablemente las medidas sigan yendo por retazo, y el país lo que necesita en este momento es que se aborde toda la problemática económica de forma estructural. Hasta que no se aborde de esa manera, va a ser difícil que nosotros salgamos de la crisis y de la recesión en la que estamos. Esta otra medida pendiente, la explicación cuando se anunció de una nueva carga tributaria para el sector empresarial, ¿cómo han evaluado ustedes esa situación? Bueno, realmente en un sistema de recesión como el que estamos viviendo hoy en Venezuela, es como que contradictorio que tú, en vez de estimular la producción, lo que estés haciendo es metiéndole la mano más en el bolsillo, no solamente a las empresas, sino también a los contribuyentes que son nuestros trabajadores. Eso es un peligro que tenemos latente de cara al futuro. Bueno, en definitiva seguimos a la expectativa, Francisco. Totalmente a la expectativa y muy preocupado. Bueno, muy bien, muchas gracias a Francisco Martínez, presidente de Fede Cámaras. Amigos, vamos a